asambleísta Fernando Flores. Buenas tardes, señor presidente, estimados colegas, señoras legisladores, muchísimas gracias por la palabra. Este tema que estamos topando hoy en día, en esta tarde en la Asamblea Nacional, un tratado internacional que tiene un concepto muy importante, porque aquí estamos hablando de derechos humanos. Para todos es conocido que los derechos humanos son imprescriptibles, lo que quiere decir es que nadie nos puede quitar esos derechos. Nunca, porque van a tener vigencia permanente. Los derechos humanos son inalienables, lo que significa que no los podemos ceder absolutamente a nadie. Los derechos humanos son irrenunciables, porque nadie nos puede pedir que renunciemos a ellos. Pero justamente en este tratado internacional, cuando hablamos de que los derechos son imprescriptibles, esto quiere decir que nunca se pierde el derecho del ejercicio de una acción. Por lo tanto, un delito imprescriptible puede ser juzgado aunque ya haya transcurrido mucho tiempo. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, por ejemplo, ellos son imprescriptibles porque la humanidad así lo requiere, porque los tiempos han cambiado, porque hoy en día los derechos humanos son lo principal, o son el principal eje que mueve a la humanidad. El mundo ha pasado 2 guerras mundiales, donde vimos la barbaridad del asesinato masivo de ciudadanos. Vimos cómo se perseguía por motivos religiosos, por motivos raciales, cómo se asesinó en nombre absolutamente de nada. Por eso es importante, estimados colegas, dar un paso adelante, y es bien interesante que el Ecuador hoy en día vaya a ratificar a través de la Asamblea Nacional que los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles. Vemos todavía en pleno siglo XXI lo que está pasando en países hermanos. Por ejemplo, en Venezuela, venimos viendo cómo se atenta contra los derechos humanos, cómo se asesina a los ciudadanos por parte del Estado a través de fuerzas de seguridad del Estado. Vemos cómo se armó a la ciudadanía para perseguir y asesinar a quienes piensan distinto. Pero indudablemente cuando esto termine, quienes han estado al frente de estos estados de facto, de estas dictaduras, deben rendirle cuentas no solamente a su pueblo, deben rendirle cuentas al mundo. Nadie va a salir inocente de esto, nadie va a salir airoso de esto. Lo que pasa en la hermana República de Venezuela, que parece que a veces ya nos olvidamos lo que viene sucediendo, porque con el tiempo nos vamos acostumbrando a todo. Pero yo creo que en nuestro país, casualmente, donde hemos recibido a muchísimos ciudadanos venezolanos, cada vez que transitamos por nuestras calles y vemos en las esquinas cómo mendigan, cómo piden para sobrevivir, culpa justamente de un estado de facto, de una dictadura. Que no voy a ingresar en el tema político, pero sí en lo por qué es importante
que nos ratifiquemos hoy día en este acuerdo internacional de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Porque el régimen del señor Maduro y su círculo cercano, los militares que están permitiendo esto, van a ser sometidos a los tribunales internacionales y el Ecuador va a estar ahí, a través del acuerdo internacional que vamos a firmar hoy día, que vamos a ratificar hoy día, perdón. Vamos a poder hacer justicia. Es importante que los instrumentos internacionales, las convenciones, las declaraciones solemnes que se hacen para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, no tengan limitación en el tiempo. Estos deben ser juzgados cuando pasen estas situaciones. Que sepan quienes están al frente de estos estados de facto, y no solamente de los estados de facto, porque recordemos que igualmente van a ser juzgados todos aquellos estados que tengan crímenes contra sus ciudadanos, cuando por levantar la voz de protesta son arremetidos y son asesinados, perseguidos, desaparecidos. Todo eso involucra. Por eso es importante que hoy nosotros ratifiquemos este acuerdo internacional. Debemos considerar que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves que la humanidad ha visto. Estamos convencidos que la represión efectiva a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad son importantes por parte de la humanidad, que no deben quedar sin castigo. Por eso, y ya por lo expuesto por mis colegas que me pidieron en la palabra, han hablado muy claramente de todo lo que viene en cuanto a este acuerdo internacional, como el mundo, las Naciones Unidas, los organismos internacionales, en sus declaraciones han sido muy claras en esto. Es importante que nosotros sigamos trabajando para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y hay que fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos, incluir a la paz y a la seguridad internacional. Eso es lo que va a lograr este tipo de acuerdo internacional. Nosotros debemos seguir trabajando en esa línea, estimados colegas legisladores. Hay que advertir que la aplicación de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide que el enjuiciamiento y el castigo a las personas responsables de sus crímenes queden sin ser tratados, que queden impunes. Y eso es lo que no vamos a lograr nosotros hoy día. Este reconocimiento es necesario y oportuno para afirmar que el derecho internacional, por medio de la presente convención, en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y asegurar así su aplicación universal. Yo los invito hoy día a todos aquellos que hemos luchado por los derechos humanos, a todos aquellos que siempre levantamos esa voz de protesta cuando vemos que los derechos en general son irrespetados, pero principalmente cuando hablamos de derechos humanos, donde el Ecuador ha suscrito ya varios y ha ratificado varios acuerdos. Este es igualmente importante y este va a permitir que se siga trabajando en el mundo por la paz y por el respeto a la vida humana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores y señores legisladores.